Hola, hola, bienvenidos a mi video presentación. Mi nombre es Reina Ramírez y esta vez estaremos hablando un poco acerca de la introducción a la estadística y cómo esta se aplica también en el ámbito educativo. Durante esta presentación vamos a explorar de manera clara y sencilla la historia y los conceptos fundamentales de la estadística a partir de la antigüedad, en donde se realizaban algunos censos en Egipto y Roma, hasta que finalmente se consolidó como una ciencia moderna, gracias a aportes de matemáticos como Pascal, Gauss, Pearson, Fisher, y también como esta se aplica tanto en la vida cotidiana como en el ámbito educativo, como ya lo mencionaba. Además, vamos a conocer las diferentes categorías y clasificaciones de las variables y tipos de estadísticas, así como también se detallan los 4 principales tipos de escala de medición. Tenemos la historia de la estadística, una pequeña línea de tiempo en donde podemos ver que la estadística tiene su origen desde civilizaciones antiguas, en donde surgían necesidades prácticas por parte de los estados, por lo que decidían realizar catastros y censos que en su mayoría eran rudimentarios con fines políticos, militares, tributarios, captación de datos y redistribución de tierras. A partir de ahí se comienza a evidenciar el carácter administrativo y descriptivo que tiene la estadística, que posteriormente, bajo un proceso de evolución progresivo, se consolidó como disciplina científica en el siglo XIX, pasando de ser solo una práctica empírica de conteo y registro para controlar la población y los recursos, a convertirse ya en una ciencia que puede aplicarse en la mayoría de campos del conocimiento gracias a las bases matemáticas sólidas que posee. Tenemos que en la época moderna, Achenwald introdujo el término estadística y lo introdujo como la ciencia de las cosas que pertenecen al Estado, manejando la estadística como un método descriptivo que consiste en el recuento y clasificación de los datos, y es a partir de aquí que la técnica de censo se volvió una herramienta clave para la planificación de acciones por parte del gobierno y para la toma de decisiones. Luego, en el siglo XVII, en esta época se da la fusión entre la probabilidad y la estadística, lo que permite pasar del simple conteo a la explicación y a la predicción. Durante esa época, John Brown se destaca como pionero al utilizar la estadística para la recolección y análisis de datos de nacimientos y muertes en Londres, estableciendo principios de inferencia que dieron origen a la estadística moderna. Posteriormente, William Petty y Sus Milch también expandieron estas ideas, orientando la estadística hacia una herramienta para comprender fenómenos colectivos, y paralelamente Fermat y Pascal desarrollaron el cálculo de probabilidades en juegos de azar, trabajo que más tarde fue ampliado por Bernoulli, de Moivre, Laplace, Poisson y Gauss en los siglos XVII y XVIII, quienes consolidaron la probabilidad como base matemática de la estadística, permitiendo el desarrollo de herramientas inferenciales y modelos matemáticos. Luego tenemos que en el siglo XIX, durante esta época, la estadística se consolida como herramienta científica aplicada, no solo descriptiva, sino también explicativa. De aquí surge la teoría de los errores y el método de mínimos cuadrados, desarrollada y perfeccionada por Gauss, Laplace y Poisson. También Adolf Quetelet aplicó la estadística al estudio de los fenómenos sociales, educativos y demográficos,
mostrando que los datos podían explicar el comportamiento colectivo humano. Lexis y Carl Pearson también profundizaron durante esa época en los modelos de distribución y establecieron bases para pruebas de significación, mientras que Galton desarrolló la teoría de la regresión y la correlación, que son fundamentales para el análisis entre las variables. En el siglo XX, la estadística se convierte en una herramienta metodológica universal aplicada en todas las ciencias. Durante esta época, Ronald Fisher estructuró rigurosamente la inferencia estadística, estableciendo las bases de la estadística moderna. De aquí surgieron también la teoría del muestreo, las series cronológicas y el análisis de procesos estocásticos, consolidando la estadística como una herramienta clave para las investigaciones científicas en las múltiples disciplinas. Y en la actualidad, la estadística se ha convertido en una herramienta metodológica esencial para el análisis y descripción de fenómenos colectivos, para la toma de decisiones y en la predicción en campos como la educación, la economía, la medicina, la ingeniería y las ciencias sociales. Durante todas estas épocas, la estadística tuvo un aporte clave, el cual ha sido permitir que se pueda resumir información compleja y extraer conclusiones a partir de las muestras, lo que constituye la base de la investigación moderna. Ahora tenemos la diferencia entre estadística y la estadística aplicada a la educación. En concepto tenemos que la estadística es una ciencia que estudia la correlación, organización, análisis e interpretación de datos a nivel general. Y la estadística aplicada a la educación es la rama de la estadística que se enfoca en fenómenos propios del ámbito educativo. La estadística tiene como finalidad expandir fenómenos, encontrar relaciones y hacer inferencias para la toma de decisiones en distintos campos. Y la estadística aplicada a la educación, por su parte, se basa o tiene como finalidad mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje mediante el análisis de datos escolares y educativos. Ahora tenemos los tipos de variables. Variables cualitativas. Estas expresan características o cualidades que por lo general no se pueden medir con números y se clasifican mediante palabras. De las variables cualitativas existen dos grupos, que son dos tipos, que son la variable cualitativa nominal, que es un tipo de variable que se encarga de clasificar a los individuos u objetos en categorías que no poseen un orden específico, como por ejemplo, tenemos el tipo de sangre, estado civil, y dentro de las categorías casado, soltero, divorciado, viudo, nacionalidad, dentro de las categorías, por ejemplo, salvadoreña, mexicana, ecuatoriana. Luego también tenemos la variable cualitativa ordinal, que este tipo de variable se clasifica en categorías que poseen un orden jerárquico, pese a las diferencias entre categorías no se pueden medir numéricamente. Por ejemplo, tenemos el nivel educativo, preparatoria, primaria, universitario, puestos en una competencia, como por ejemplo primer, segundo y tercer lugar. También tenemos la escala de satisfacción, malo, regular, bueno y excelente. Ahora tenemos las variables cuantitativas, que son características que generalmente son expresadas y medidas con números, permitiendo realizar con ellas operaciones aritméticas. De las variables cuantitativas también existen dos tipos. La variable cuantitativa discreta, que este tipo de variable se obtiene por medio del resultado de un conteo, tomando únicamente valores enteros y no se admiten valores intermedios. De ejemplos tenemos
la cantidad de goles marcados por un jugador, por ejemplo. Y tenemos en escala 3, 5, 4 el número de estudiantes en un aula y el número de hijos en una familia. También tenemos la variable cuantitativa continua, que ese tipo de variable, por lo general, son el resultado de una medición tomando cualquier valor dentro de un intervalo, incluyendo valores decimales o fraccionarios. Por ejemplo, la estatura de una persona, la temperatura de un objeto, el tiempo de una carrera o el peso de una persona. Ahora pasamos a los tipos de estadística: estadística inferencial y estadística descriptiva. La estadística inferencial se trata de una rama de la estadística que permite sacar conclusiones, predicciones o generalizaciones sobre una población a partir del estudio de una muestra representativa de una población. A diferencia de la estadística descriptiva, que solo organiza y resume los datos, la inferencial utiliza la teoría de la probabilidad para estimar parámetros poblacionales, por ejemplo, el promedio de calificaciones de los estudiantes, contrastar hipótesis o hacer proyecciones o predicciones sobre fenómenos a futuro. La estadística descriptiva se trata de una rama de la estadística que se encarga de recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar datos de manera que se describan claramente las características de un conjunto o población. El objetivo de la estadística descriptiva no es solo sacar conclusiones generales, sino mostrar y resumir la información disponible para facilitar su comprensión e interpretación. La estadística descriptiva, por su parte, es la fase inicial del análisis estadístico que permite ordenar y resumir la información para comprender mejor los fenómenos colectivos y no busca inferir ni predecir, sino describir la realidad observada de forma clara y sencilla mediante los resultados obtenidos. En la educación, por ejemplo, la estadística descriptiva se puede utilizar para calcular el promedio de notas de una sección de 30 estudiantes y representarlas en una gráfica de barras. Ahora tenemos las escalas de medición. La primera escala que tenemos es la escala nominal. Esas son las 4 principales escalas de medición. La escala nominal clasifica los datos en categorías sin orden ni jerarquía. Y tenemos los ejemplos: tipo de sangre, nacionalidad, sexo, etc. También tenemos la escala ordinal que se clasifica en categorías que poseen un orden jerárquico, pese a que las diferencias entre categorías no se pueden medir numéricamente, como anteriormente ya lo había mencionado. Por ejemplo, el nivel educativo, escala de satisfacción, posición en una competencia, etc. También tenemos la escala de intervalo, que expresa los datos en números con intervalos iguales entre sí, pero no existe un cero absoluto, es decir, que si existe un cero, pues no es tomado en cuenta. Por ejemplo, la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit, en donde 0 grados no significa ausencia de temperatura. También años del calendario y escalas de inteligencia. Tenemos también la escala de razón, que es similar a la de intervalo, pero sí existe un cero absoluto, es decir, que aquí el cero sí es tomado en cuenta, que permite realizar todas las operaciones matemáticas, es decir, suma, resta, multiplicación y división. Por ejemplo, el peso, la estatura o el tiempo. Y bien, eso ha sido todo por hoy. A lo largo de esta presentación, pues hemos visto cómo la estadística ha recorrido un largo camino desde los primeros censos en la antigüedad hasta que se convirtió en una herramienta indispensable en la ciencia y en la educación en la actualidad. Es importante que reconozcamos que la estadística no se basa solo en números y fórmulas, sino que también nos ayuda a dar sentido a la información, a descubrir patrones y a tomar decisiones más acertadas en base a datos obtenidos gracias a la estadística en la vida real. Y en el ámbito educativo, la estadística se ha convertido en un recurso que es esencial para mejorar el aprendizaje, evaluar los procesos y que podamos construir un sistema
más justo y eficiente. Acá tenemos algunas fuentes de referencia bibliográficas y eso ha sido todo. Muchas gracias.